¿Qué tal, Noelia? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Pues muy bien, feliz de tenerte aquí, de que estemos conectadas en esta edición de Generando Redes, que teníamos muchas ganas de conocerte, de hablar contigo, porque no te conocemos en persona, pero sí que hemos visto mucho de ti a través de las redes, porque estás haciendo ahí un campañote, ¿no? Para dar a conocer este libro que nació hace poquito, el año pasado, ¿no? Poco más o menos. Sí, bueno, nació en plena pandemia, al igual que mi hija, Ya, pero eso te iba a decir, te lo iba a preguntar. Yo digo, me da a mí que por la misma fecha, poco más o menos, ¿no? sí, el libro llegó un poquito antes, llegó a finales de febrero, principios de marzo, y lo que pasa es que, claro, lo paré todo y hasta el día contra la violencia de género, que fue el 25 de noviembre, no empecé todo, porque claro, con el confinamiento y demás, pues, y la niña recién nacida, tuve que Eran pasar. demasiados frentes abiertos, ¿no? Y, Bueno, pero el caso es que ha visto la luz, como tu niña sí, está aquí con nosotros. Y yo quiero, bueno, permíteme que te presente, Noelia, porque tú también tienes un currículum perfecto. Y has trabajado mucho, bueno, llevas 12 años, 12, ¿no? En la Policía Municipal de Madrid, aunque sí, hace poquito, ¿no? Celebramos un ascenso oficial ya, ¿no? ahora mismo en la academia estoy en el Ahora mismo en ascenso. la academia estás. O sea, que enhorabuena por otra parte, porque además parece como que todo viene, ¿no? Todo a la vez, Todo junto, todo se me acaba junto. este. Bueno, eso está muy bien, los retos todos a la vez mejor, y que nada, nada pueda, ¿no? Y, Efectivamente. y llevas, y llevas además, bueno, has estado muchos años trabajando en lo que son el seguimiento, ¿no? De casos de violencia de género y violencia doméstica Así es. dentro de la policía municipal. Como bien has dicho, eres mamá también recientemente y autora de un currículum perfecto. Y si no estoy mal informada, también das charlas en centros educativos, ¿no? También, así es. En mi trabajo como policía, pues íbamos sobre todo a institutos, aunque también a algunos colegios. Y bueno, en algunas asociaciones y demás también he dado charlas. Qué bueno, o sea que como decía, ¿veis? No os engaño cuando os he dicho que hoy en el 22º Generando Redes os traíamos a Noelia su currículum perfecto por partida doble, ella y su libro. Cuéntanos, Noelia, yo quiero que nos digas, por ejemplo, para todos, o sea, en su momento, cuando tú empezaste siendo policía, ¿ya tenías el objetivo claro de que te ibas a dedicar a hacer el seguimiento de casos de violencia de género? ¿O hubo un punto de inflexión que te hizo ir por estos derroteros y dedicarte por entero a este tema? Pues a ver, yo la verdad es que no, o sea, todo lo que puede parecer es al revés. Nunca había tenido inquietudes de este término, o sea, en estos términos, ¿no? De violencia de género, incluso tampoco de luchar por la igualdad, o sea, sí lo creía, pero no conocía, ¿no? El Ujú. caso es que, bueno, que aprobé la policía y entré en una unidad de distrito en Madrid. Y más o menos a los 2 años se empezó a crear, porque bueno, soy policía del Ayuntamiento de Madrid y antiguamente, 10 años atrás, había solo una unidad para todo Madrid, que era Ujú. antiguamente la unidad de apoyo y protección a la familia, que era la que se encargaba de llevar todos los seguimientos de violencia de género de Madrid. O sea, imagínate una locura. Bueno, Total. en Madrid lo lleva el 50% Policía Nacional y el 50% lo llevamos Policía Municipal. O sea, imagínate qué locura solo llevar los seguimientos una única unidad encima de todo Madrid, todo el territorio. Y lo que sucedió es que un jefe pues, me propuso formar parte del grupo. Y dije, pues ¿por qué no? Vamos a probar este nuevo reto, ¿no? Y empecé como cualquier cosa, pero al poquito tuve un caso de una mujer mayor que me impactó bastante, la verdad, porque me marcó. Es un caso que me marcó y vi como una mujer que tenía cerca de 70 años, con dos hijos, uno de ellos síndrome de Down, pero síndrome de Down profundo, no podía ni, o sea, ni hablaba, ni se movía. Ujú. Y bueno, había decidido separarse de su marido y su marido la acosaba cada día. Eh, Venía el autobús del colegio del niño todos los días a las 5 de la tarde y, y ella bajaba a buscarle a la puerta. Pues el marido estaba siempre allí, vigilando. Y no es porque quisiera ver al hijo, porque pasaba del hijo. Era porque quería tenerla controlada a ella. Y estaba siempre, todos los días a las 5 de la tarde. Ella con mucho miedo, una mujer de 68 años que tenía por aquel entonces. Y nos pidió ayuda
no tenía orden de alejamiento, pues se la denegaron en su momento, pero bueno, nosotros podemos seguir haciendo seguimientos a pesar de que no tenga medidas de protección. Y se nos ocurrió hacer un acompañamiento de paisano. Bueno, pues con tal resultado que el hombre este nos acabó siguiendo a nosotros. O sea, Ujú. seguía a todo el mundo. La mujer tenía una cosa encima que no veas. Y bueno, poco a poco pudimos ayudarla y vi que realmente esta parte del trabajo me gustaba muchísimo. Es cierto que nunca me he dedicado exclusivamente a ello Ujú. porque podía compaginarlo con el trabajo de calle, que me gusta cada día ir también a otro tipo de comunicados, de avisos, ayudar a otro tipo de personas, pero en este distrito, en la que llevaba el tema de violencia de género, fui yo. Y poco a poco pues me fui especializando más, y bueno, pues 10 años después se puede decir que he vivido o he visto todo tipo de situaciones Me y imagino, me encanta el trabajo. me imagino además, en eso tenemos mucho, nos une mucho porque sí que es verdad que cuando vives situaciones como, nosotras siempre lo decimos, ¿no? Cuando vives, no lo vives tú, pero lo vives con ellas, ¿no? Ves como la fuerza que tienen, la capacidad que tienen de recuperarse, todo lo que aprendes, ¿no? Todo lo que te enseñan, la verdad es que es muy gratificante, pero es muy duro también, ¿no? Es muy duro y habrás visto situaciones que realmente son muchas veces insoportables y piensas cómo son capaces, ¿no? De vivir con este peso, ¿no? Sí, 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 o sea, efectivamente hay casos y situaciones en las que simplemente le dan la orden de protección y por suerte todo se acaba, no, el agresor no vuelve a molestar y demás. Y he de decir que la mayor parte de las situaciones son esas. Con lo cual, antes de que luego seguramente hablaremos del tema, pero ya empiezo animando a denunciar porque es que la denuncia es muy importante. Totalmente. Lamentablemente hay luego otro tipo de casos que son los que más me gustan. O sea, no es que me gusten, obviamente, pero es con los que más me gusta trabajar porque creo que son las personas que realmente necesitan ayuda. Porque la otra persona pues lo ha dejado con la orden y la cumplen y bueno, no es fácil rehacer la vida y demás. Sabemos que se tardan años, pero estos casos son en los que realmente todo el mundo podemos ayudar. Y he visto casos de todo tipo. La verdad es que las agresiones son lo que menos me han impactado de todos los seguimientos que he tenido. Ujú. Ilústranos un poco, ¿cuál es la labor exactamente que lleva a cabo la Policía Municipal en casos de violencia de género? Pues a ver, todo comienza de una de las dos maneras. O bien porque nos llaman y llegamos allí. Ujú. Como policía municipal somos primer interviniente siempre. O sea, vamos desde una doble fila, un asesinato, unos malos tratos, cualquier cosa, vamos allí. Entonces llegamos allí y si ya llegamos allí, pues ya vamos a acompañarla a todo el proceso de la denuncia y demás. Y bueno, intentaremos, si necesita un SAMUR y todo eso, bueno, lo que es una primera atención. Y luego vamos a comisaría. La otra manera es directamente que la víctima ponga la denuncia en comisaría. Entonces, una vez que se interpone una denuncia en la misma comisaría, en la que siempre le van a dar un trato preferente, o sea, no va a tener que esperar a otras personas, ella entra directamente. Y bueno, hay unos protocolos de actuación con la víctima para salvaguardar un poco pues, su intimidad y demás. Y básicamente ahí en comisaría le realizan la primera valoración de riesgo, que es una valoración que es como una serie de preguntas que no le van a hacer a ella directamente, sino a través de lo que ella cuenta y las preguntas que le hagan, los policías contestan esas preguntas y arroja un riesgo, que el riesgo puede ser desde no apreciado hasta extremo, pasando por medio, o sea, por bajo, medio y alto. Cada extremo, o sea, cada situación requiere unas medidas diferentes. Pero bueno, se ha realizado la primera valoración. Luego, después de esa primera valoración, llega el expediente a la UAPM, que bueno, es la antigua que decía que llevaba todo Madrid. Llega el expediente allí y todos los expedientes los centraliza y los recibe. Luego, 50% irá para la Policía Municipal y 50% irá para la Policía Nacional. Pero llegan allí todos y ya una vez repartidos, vuelven a realizar una segunda valoración, que ya se llama una valoración evolutiva, en la que comprueban el riesgo pasado, pues a lo mejor unos días, ¿no? Normalmente es menos de 7 días, salvo que sea un caso muy extremo, que entonces pasarán 7 días
sea, más de 7 días para que pueda ser más investigado y demás. Pero se vuelve a realizar la valoración y se ve qué ha pasado después de esa denuncia. Se vuelven a adecuar las medidas a lo que necesita la víctima y ya después de eso llega a las unidades de distrito, que lo reparten. Si la víctima vive en el distrito de Salamanca, pues en Salamanca. Si vive en Moncloa, pues a la policía de Moncloa. Y ya nos llegan. Ahí es donde entramos nosotros, que es la parte que más me gusta, porque al final la central lo que hace es repartir. Sí que es cierto que se quedan unos expedientes y demás, pero la mayor parte de los expedientes los llevamos las unidades de distrito. Y ya yo me entrevisto con la víctima, que a un 95% suele ser una mujer, y ya a partir de ahí, o sea, los casos que yo tengo asignados, luego hay otra compañera y otro compañero también que lo llevan por la mañana, pero normalmente siempre el caso siempre lo voy a llevar yo. Con eso, aparte de evitar la victimización de la mujer, conseguimos más confianza, conseguimos que ella se abra, cuente cosas, y yo ya al saber lo que está sucediendo en cada caso, yo puedo ajustar mejor las medidas, porque aunque si tiene un riesgo no apreciado o bajo o medio, yo considero que tengo que subir el riesgo a alto, por ejemplo, yo lo puedo subir. Entonces yo ya conociendo su situación, su trayectoria, aunque tenemos que hacer la valoración, depende del riesgo evolutivamente, pues desde cada 3 días, cada 7, cada mes, cada 2 meses, cada 3, yo puedo ir valorando si subo el riesgo, si lo bajo o si realmente necesita unas medidas más de las que pone realmente el protocolo. Y de esta manera podemos acompañarla al médico, acompañarla a juzgados, hacer vigilancias frecuentes, aleatorias, llamadas telefónicas, entrevistas personales o por teléfono y, bueno, incluso contactar con el agresor, un sinfín de posibilidades. Y eso es lo que más me gusta porque permite cierta creatividad y esa creatividad creo que es fundamental para estas situaciones. Y también estaba pensando mientras hablabas, un poco de objetividad, ¿no? Porque pienso un poco que ellas pasará muchas veces y te habrá pasado en situaciones que minimizan un poco la situación por aquello de proteger, ¿no? O sea, les da tanto miedo contar realmente cuál es la situación que al final le quitan hierro al asunto, ¿no? Y la situación es bastante más grave de la que realmente cuentan y de alguna manera, por no complicar, según ellas piensan, ¿no? La situación, minimizan el riesgo. Y ahí tienes que estar tú para valorar si realmente tienes que incrementar, ¿no? esa evaluación de riesgo. Sí, claro, porque llevan muchos años sometidas. Entonces, ellas incluso lo acaban, no por evitar meterse en líos, no, sino porque ellas realmente Lo lo normalizan. lo han normalizado. Entonces, no se me olvidará una vez, que bueno, lo cuento en el libro, pero te lo voy a contar también a ti, una mujer que tuvimos, bueno, me contó que en esta ocasión, cuando nosotros fuimos, no había sucedido eso, pero que en otra ocasión anterior lo que sucedió es que su marido la dijo que, bueno, el marido era esquizofrénico y la dijo que le iba a clavar un cuchillo aquí en el carrillo y hasta que no tocara los dientes, que no iba a parar. Que se tenía que dar quieta porque no, tenía que hacerlo, no necesitaba, o sea, se lo pedía al cuerpo. Y ella dijo, vale, pues lo dijo, se lo quedó quieta y no pasó nada, ni discutieron, o sea, simplemente hizo eso y ya está, se acabó. Y me acuerdo que me lo contaba ella así como algo así normal. Dice, es que mi marido siempre ha sido una persona que ha estudiado, no sé si tenía 3 carreras o algo así, una persona muy inteligente y siempre ha sido una bellísima persona, pero de repente le entró esta enfermedad y claro, yo tenía que cuidar de él, pero siempre ha sido bueno hasta que le dio esto. Digo, ¿desde cuándo es así? Y dice, 25 años lleva así. 25 años. Y ella lo veía como, antes era bueno, ¿sabes? Y la mujer tenía, no sé, 50 y alguno. O sea, toda la vida prácticamente. Yo no sé si No, empezó con pues a lo mejor 5 años que estuvo bien y el resto, no sé. O sea, y ella lo veía como algo pues normal, que como él estaba normal, ¿no? enfermo tenía que cuidarlo. Qué tremendo, qué tremendo. Es esa situación y muchísimas más que me imagino que te habrás encontrado en toda tu carrera. Pero hay una que yo sé que te marcó especialmente y que fue la que dio lugar a un currículum perfecto, ¿no? Un libro en el que hablas basado en hechos reales, novelado, pero realmente cuentas una situación que viviste que además se prolongó mucho en el tiempo y que te llevó además también a poner luz a un tipo de violencia muy desconocido, que es la violencia machista por poderes, que muchas veces se habla
Fíjate si muchas veces hablamos y tenemos que poner todos los profesionales el foco en cuidado, que la violencia no es simplemente una agresión física, que hay más. Ya tienes que dar el paso de hablar de violencia psicológica, económica, sexual, pero hay otro tipo de violencia y es esta, ¿no? La violencia por poderes. Cuéntanos, ¿en qué consiste? ¿Cuáles son las estrategias que utiliza el maltratador y en qué se basa, ¿no? Para poner un poco de luz en esto. Pues fíjate, yo no tenía ni idea de lo que era la violencia de género por poderes. Vamos, ni me lo había planteado. Hasta que precisamente la chica que, bueno, la protagonista del libro, me cuenta que ha leído un artículo sobre violencia de género por poderes, que le parece que es lo que la está pasando a ella. Y es que efectivamente, o sea, clavado. La violencia de género por poderes es un tipo de maltrato. A ver, todos son nombres y catalogaciones y demás. Es un tipo de maltrato psicológico, al fin y al cabo. Uh -huh. Pero como un tipo de maltrato que no todo el mundo es capaz de utilizarlo. Es gente pues, que tiene un alto coeficiente intelectual, gente muy inteligente, que encima eso es peor. Porque básicamente es la utilización de la justicia para persistir en el acoso a través de denuncias falsas, situaciones que sobrepasan la línea de la legalidad, pero muy poquito, o no se puede demostrar, o algo que no sabes si es legal o alegal, o sea, que no llega a ser, no es legal, pero tampoco es ilegal, o sea, es algo como, pero claro, una tras otra, y denuncia tras denuncia, denuncias falsas que utiliza, que mucho se habla de las denuncias falsas de las mujeres, que parece que las mujeres son las que ponen denuncias falsas, cuando obviamente es un porcentaje mínimo. Mujeres y hombres, hay mentirosos en los dos lados, obviamente, pero en Totalmente. este caso, en este tipo de violencia de género por poderes, que ponen las denuncias falsas, en este caso es el hombre, y son denuncias que al final lo que hace es que aprovechan los tiempos de la justicia, que son muy dilatados, pueden durar, pues como en este caso, 6 años, y denuncia tras denuncia, juicio tras juicio, impiden a la víctima reanudar su vida, gastar dinero en defenderse con abogados, dinero que no tiene que gastar porque no ha hecho nada malo, perder tiempo en juzgados y al final la mente pues jamás está tranquila, siempre está pensando en qué va a pasar ahora, cuál va a ser el siguiente paso que dé y básicamente utiliza como colaborador necesario a la justicia. O sea, es mermar psicológicamente a una persona, limitarla al máximo con todos los recursos, porque claro, imagino que una denuncia implica obviamente, bueno, pues un requerimiento en un juzgado. ¿Cómo actuar? Porque sabemos cómo funciona cuando tú interpones una denuncia, en los casos en este caso, el agresor, que como tú bien has matizado, denuncia falsamente, ¿cómo funciona? Porque se activa un protocolo igualmente, nadie piense que porque sea el hombre el que interpone una denuncia, no se activa un protocolo, ¿no? Imagino que sí. ¿Y cómo funciona? Porque claro, la víctima ya pasa a ser como la otra cara de la moneda y lo vive siendo víctima doblemente, claro. Efectivamente. Pues a ver, se activa un protocolo que exactamente no es igual porque la ley de violencia de género y demás legislación que hay al respecto protege a la víctima. Entonces, las denuncias de una mujer hacia un hombre van por un juicio rápido. Entonces, todo va más rápido, todo va más rápido. Pero ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, hay gente que dice que entiende, que le parece bien que la mujer tenga un juicio rápido y el hombre no, porque efectivamente la mujer tiene más riesgo y la situación y demás. Yo no estoy a favor de que los tiempos sean para uno de una manera y para otro de otra manera, porque al final perjudican a los dos. En este caso, violencia de género por poderes, el maltratador, sus juicios tardan en salir mucho más tiempo. Entonces, como han tardado en resolverse, por ejemplo, también está en ese tiempo, esos 6 años, al final la víctima está soportando esos 6 años, no el maltratador. Y en los Totalmente. casos en los que el hombre sea la víctima, pues también tiene que estar soportando 6 años y es una tortura. Entonces, para mi opinión, todo este tipo de denuncias deberían ir por un juicio rápido, porque sea quien sea, siempre hay una víctima. Y en este caso era una mujer que ya tenía una orden de alejamiento. Él entró en prisión por unos hechos que eran graves, pero no eran tan graves como lo que sucedió una vez que salió de prisión. Pero sale de prisión, le quedan, pues, como ya hay una sentencia firme que le dicen, pues te quedan 9 meses de orden de alejamiento. Y dice, vale.
Él, a través de unas denuncias falsas, consigue que, ser la víctima él, de cara a la justicia. Y le ponen una orden de alejamiento a ella, de manera cautelar, hasta que salga el juicio. El juicio tarda en salir 6 años, porque no va por juicio rápido. Entonces, imagínate de ahí lo que puede salir. Un tío con un coeficiente intelectual por encima de la media, que hace todo tipo de triquiñuelas. Bueno, es que te lo digo que no es de libro, de película, o sea, supera la ficción, todo lo que te pueda decir, porque no damos crédito, en mi unidad no damos crédito a todas las cosas que pasaban, por parte del agresor y por parte de la madre del agresor, que en un principio, años atrás, fue víctima, pero se convirtió en colaboradora también de su hijo. ¿Y cómo se resolvió el caso, Noelia? Pues no te lo voy a contar porque si te lo cuento, pues entonces a ver cómo le hemos seguido al final, ¿no? Sí, No sí, te lo no, voy a no. contar, pero al final pues acaba como tiene que acabar. O bueno, tampoco acaba como tiene que acabar, según mi opinión. No acaba Pero muy bien. igualmente, aunque la solución no sea fácil, siempre hay un mensaje que tú lo has dejado claro al principio y que todos lo decimos, ¿no? Independientemente de que sea complicado, de que el proceso sea largo, que lo sabemos, que somos conscientes, es vital y necesario que estemos constantemente repitiendo la necesidad de que se interpongan denuncias, ¿no? Porque es la única manera de que al final se active. Es cierto que hay muchísimas cosas que mejorar, es cierto que los tiempos son muchas veces se dilatan demasiado en el tiempo y es verdad que el miedo está ahí, ¿no? El miedo está latente, a la víctima hay que realmente apoyarla muchísimo y formarla, ¿no? Informarla también, ¿no? Porque pasará Sí. muchas veces y te habrá pasado que muchas veces no ponen denuncias ya no solo por el miedo, sino por el desconocimiento y por la desconfianza, ¿no? Que les genera al final toda la estructura de la administración que se pone a su disposición, pero que no siempre funciona tan bien como nos gustaría, ¿no? Sí, es que, a ver, está en camino a funcionar bien. Cada vez va funcionando mejor y es Sí. cierto que cada vez tenemos más formación. Yo ahora mismo en el curso que estoy de ascenso, por ejemplo, se está formando a los policías en muchos ámbitos, tanto en el de violencia de género, que conozcan pues, lo que es la victimización y demás. También tenemos conferencias sobre igualdad, sobre trata de mujeres. Entonces, quiero decir, es una formación integral al final la que estamos Ujú. teniendo. Y igual que la estamos teniendo nosotros ahora en el curso de ascenso, todos los que están en la escala básica, que acaban de entrar de policías, también están teniendo esa formación. Yo no tuve esa formación hace 12 años, por así decirlo. Entonces, están evolucionando las Ha cosas. evolucionado mucho, sí, eso sí que es. Y en el cuerpo, pues todos los años salen cursos y en esos cursos, pues al final vamos aprendiendo cada vez más cosas y demás. Entonces, creo que al final falta ese tiempo de que todo el mundo esté formado en este ámbito. Y bueno, yo conozco sobre todo lo que es la policía, pero igual pues en juzgados, en servicios sociales. Bueno, servicios sociales yo creo que van más por delante porque se dedican más Mm. al trato directo con las víctimas en general. Nosotros, como abarcamos muchos ámbitos, al final tenemos que saber de muchas cosas. Entonces es más difícil que llegue a todo el mundo antes, pero yo, vamos, en mi unidad y demás, hay un trato exquisito, porque es que es así, o sea, y estamos todos formados, preparados y yo lo he vivido desde que me metí en este grupo con mi jefe y su compañero y ellos le ponían pasión a cuidar a las mujeres y eran dos hombres. Entonces, Ujú. a las mujeres, a los hombres, pero que ya te digo que la mayor parte de los casos que tenemos son mujeres. Entonces, falta tiempo, pero sí, pero poco a poco se va consiguiendo. Y es que es necesario que a ellas les llegue el mensaje, ¿no? De que todas las unidades están preparadas, cada vez se están especializando más, cada vez hay unidades especializadas que las atienden y que están dispuestos, por supuesto, a tenderles una mano y que es difícil, ¿no? Que se active todo el protocolo de ayuda que hay a su disposición, que existe hoy, si no interponen esa denuncia. Es un paso muy complicado, pero es cierto que es de vital importancia poder darlo, ¿no? Para que por lo menos puedan de alguna manera salir de esa espiral de violencia. ¿Qué mensajes le trasladarías tú como profesional, como policía especializada a una mujer o cómo consigues de alguna manera, porque es un trabajo complicado,
pues eso, hacerle ver la necesidad, ¿no? El que al final confíen en ti. ¿Cómo conseguís que confíen en vosotros para que al final den el paso de poner una denuncia? Bueno, hay veces lo que te digo, que si nosotros vamos allí es más fácil poder convencerlas. Hay veces que nunca vamos, entonces, pues imagínate. Pero yo siempre digo dos cosas. Una, o sea, yo entiendo, y es así, el miedo que puede tener a las consecuencias, ¿no? Salir de la zona de confort en la que a lo mejor ha estado metida, su zona de confort, a lo mejor que ha estado metida, pues dicen que una mujer tarda en poner una denuncia una media de 10 años. O sea, claro, poco a poco ha ido probablemente perdiendo amistades, familia, bueno, confianza en sí misma y estará hundida. Entonces, ella cree que nadie la va a creer, que eso es una cosa, o sea, el miedo al agresor, todo el mundo lo tiene claro. O sea, ¿por qué una víctima no pone una denuncia? A cualquiera que le preguntes. Porque tendrá miedo a ver si el agresor tiene consecuencias contra ella. Vale, pero y el miedo que tiene a la sociedad, ¿no? Que la juzguen y demás. Entonces yo creo que muchas veces el miedo es doble y incluso peor, porque ya dicen, sí, sí, quiero salir de aquí y efectivamente es un maltratador, pero ¿y si nadie me cree? ¿Y si me quedo sola? ¿Y si me juzgan? ¿Y si dicen? Porque claro, todo el mundo dice que las mujeres ponen las denuncias para fastidiar al hombre, que hay muchas. Y yo es que no tengo nada para demostrarlo. ¿Cómo lo demuestro, no? Que efectivamente, un puñetazo, pues lo demuestras porque tienes un Ujú. golpe y demás. Pero esto no saben demostrarlo. Entonces es muy difícil que confíen en ese ámbito mientras que la sociedad no cambie eso. Pero yo lo que siempre les digo, y la prometo y se lo juro desde aquí, que siempre, siempre, siempre va a ir mejor la cosa. Porque un agresor que hace las cosas que hace, aun teniendo a la policía detrás, a las posibles consecuencias, aunque sean 6 años después, que el juzgado pueda tener unas consecuencias contra él, arruinarse la vida. Una persona que es superdotada, que podría haber sido, yo que sé, presidente del gobierno, con toda la inteligencia que tenía, decide volcar toda esa inteligencia en arruinarla a ella y le da igual lo que venga detrás, arruinarse la vida a él, pues da igual. Ujú. Imagínate si no hay ninguna consecuencia, pues anchas Castilla, ¿no? O sea, es como, tengo miedo a que, es que va a ir peor, peor, o Siempre sea, va a ir peor. Ujú. siempre va a ir peor y puede tardar en resolverse de más o menos tiempo, pero se resuelve. Y les aseguro que detrás de esa denuncia hay un montón de profesionales que trabajamos para ayudarlas. Entonces, jamás van a estar solas. Y siempre a partir de ahí todo va a ir mejor. Totalmente. Además, estoy completamente de acuerdo con una reflexión que has hecho buenísima, ¿no? Que es también que nos pongamos un poco nosotros en el foco y analizarnos como sociedad qué estamos haciendo, ¿no? Porque muchas veces no es solo el tema de si la administración funciona de aquella manera, es que la policía es que tal, siempre como balones fuera. Cuidado con lo que estamos haciendo el resto de la sociedad, que siempre estamos intentando, y eso es, al final, eso es falta de conocimiento, es falta de empatía, es falta de saber realmente cuál es el problema, ¿no? Y te pones en la situación de prejuzgar y de sacar conclusiones sin conocer realmente cuál es la raíz del problema. Por eso es muy importante educar en igualdad desde la base, educar desde que son niños y niñas, porque cuando ya tenemos unos estereotipos, unos roles, unos prejuicios ya, digamos, Vale. establecidos, ¿no? La raíz ya, digamos, que es como más difícil cambiar el pensamiento. No es imposible, pero tienes que trabajar más. La base, desde luego, es la educación y la educación desde la infancia. Y ese es, digamos, el objetivo al que tenemos que ir todos enfocados para conseguir erradicar a futuro, ¿no? esta lacra. Y realmente, bueno, una de las labores que hacéis desde la policía es esa, ¿no? Centraros también en la formación en los más pequeños, hacéis esas charlas educativas en los coles. ¿Cómo las reciben los peques? ¿Cómo enfocáis esas charlas y cómo las reciben ellos? Bueno, me imagino que ver a un poli entrando en el cole ya tiene que ser maravilloso, pero la novedad, pero luego aparte de eso, ¿cómo lo enfocáis? Sí, bueno, nosotros muy pequeños no damos charlas, porque, o sea, o sea, a lo mejor sí damos Ujú. de otro tipo de charlas, pero sobre violencia de género no. Violencia de género lo solemos dar sobre todo a partir en alguna ocasión lo hemos dado con 12 años o algo así, Ujú. pero solemos dar más las charlas orientadas a la adolescencia ya de Ajá. a lo mejor 14, 15, 16 años, a partir de ahí es sobre Ujú. todo donde nos centramos, ya que al final es cuando empiezan a vivir esa Total. violencia de género. A explicarle efectivamente igualdad, sí se lo puede explicar a niños más pequeños, Ujú.
pero violencia de género no, porque no les puedes explicar esas cosas a niños tan pequeños. No obstante, tanto las chicas como los chicos que nos reciben de la adolescencia, hay gente que está muy, muy, muy enterada de todas las situaciones y hay gente que no, que no. Entonces, lo que tú dices, tiene que ver un poquito más atrás la educación de igualdad para que luego puedan entender la violencia de género como tal. Porque siempre te dicen, pues yo creo que hasta mujeres, que son muchas veces las que más atacamos. Yo creo que deberíamos ser iguales todos y no entienden lo que significa equidad. No saben lo que significa equidad. Entonces, claro, si no saben lo que significa equidad, tú dices igualdad y tú les dices equidad y dices, pues eso, igualdad, ¿no? Significa eso. Sí, pero no. Es una igualdad real. Entonces ya les tienes que decir, claro, pero es que entonces si nos están tratando de una manera diferente, ya no es que seamos iguales, ya ya somos diferentes. Y entonces, claro, tienes que empezar a partir, a explicar determinados términos que a la policía no nos corresponden, porque no, Ajá. o sea, yo no puedo ir a un colegio a explicarles igualdad. O sea, puedo ir, sí, pero no lo tenemos dentro de nuestras competencias, por así decirlo. Entonces, como tú dices, la igualdad para los niños y para las niñas tiene que partir desde muy, muy, muy pequeños para que luego, cuando sean más mayores, puedan explicarse de dónde vienen sus problemas. Y sobre todo en la adolescencia, que muchas veces por no ser o sea, por ser guay y no quedar mal delante de los compañeros y de las otras compañeras y demás, pues dice, no, a mí eso, las feminazis y no sé qué, y las feministas radicales y no sé qué. Y digo, es que el feminismo es radical, quiero decir, no es que sea, o sea, no es, bueno, soy un poco feminista, no, queremos esa igualdad. No tiene nada que ver con lanzar cosas a la calle, ni muchas veces Efectivamente, no tiene nada que ver con agresividad, ¿no? Ni porque eso con son cosas violencia. que la hacen otras personas, pero eso no es el feminismo. Entonces, muchas veces otra vez se vuelve a equivocar, porque lo hace una persona y ya parece una generalidad. Una mujer por una denuncia falsa y ya parece que todas las que no pueden demostrarlo tienen denuncias falsas. Entonces, esa educación de primero de no juzgar al prójimo, algo tan básico. Ya no la igualdad, sino no juzgar, porque tú no tienes sus zapatos, tú no sabes lo que ha vivido. Entonces, igual que yo, por ejemplo, no se me ocurriría ponerme a hablar de finanzas, ni de hipotecas, ni de nada, porque yo no trabajo en un banco y yo no sé cómo funciona eso. El resto de la sociedad cree que está preparada para hablar de este tema. Entonces empiezan a hablar todo el mundo y empieza todo el mundo a decir lo que piensa y están equivocados. ¿Por qué? No porque quieran equivocarse, sino porque no saben de ese tema. Y de ahí es donde vienen todos los conflictos que hay ahora de feminismo sí, feminismo no y demás. Totalmente. Bueno, y en la población más joven la falta de la incapacidad de detectar relaciones tóxicas, ¿no? Que lo habréis comprobado y cada vez hay un incremento de casos de gente más joven que sufre unas situaciones de violencia que cada vez están, bueno, pues eso, reduciéndose las edades porque, bueno, pues al final no son capaces de discernir si un control es una relación de amor llevada al extremo o realmente esto tengo, dónde están los límites, ¿no? O sea, al final ellos mismos no son capaces de identificar cuáles son las relaciones que realmente son dañinas. Sí, efectivamente. Antiguamente también o sea, la infancia duraba más tiempo. Entonces, Uh claro, -huh. empezábamos con estas cosas, con las relaciones de pareja, más tarde. Con lo cual también éramos más maduros y bueno, aunque podía y pasaba, ¿no? Pero no empiezas tan joven que eres como más maleable, más manejable, más todo. Entonces, al ser tan jóvenes y empezar así, si te dicen que eso es querer, pues estás en pleno enamoramiento. Nadie te vende una relación, empiezas una relación y te da un puñetazo. Entonces, Uh -huh. empiezas con flores y mariposas y al poco tiempo cambia, pero dices, bueno, pero también están las flores y las mariposas. Entonces, lo que hemos dicho, se va habituando, se va normalizando y no es madura la persona todavía como para valorar eso. Entonces, yo creo que por eso en la juventud están empeorando las cosas, porque la gente no es madura, los niños y las niñas no son maduros todavía como para entender realmente cuándo se está empezando a dar los malos tratos. Por lo tanto, entiendo que vosotros habréis detectado también un incremento, ¿no? De más casos. ¿Hay más casos recogidos de violencia entre adolescentes? ¿Se ha incrementado el porcentaje? Sí, 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 yo conozco más y he tenido algunas mujeres
bueno, en el Biogen empezamos a tener expediente, se puede abrir a partir de los 14 años. Y sí que es Ajá, cierto que han aumentado casos y bueno, y efectivamente es muy difícil, primero, es muy difícil que se detecten, que lo detecten los padres, que lo detecten, porque claro, mm, estás en el entorno del instituto, no cuentas nada, estás en la adolescencia, estás con una edad totalmente. del pavo pues complicada, entonces ya no sabes qué es de esto, qué es de lo otro, es muy difícil. Volvemos a lo mismo, la educación de la infancia para cuando lleguemos a este momento que Esto sea es, más fácil encauzarlo. esto es. Noelia, ¿cómo fue el proceso de escribir el libro? Porque nos has contado cómo surgió, que surgió a raíz de un caso que te impactó mucho. ¿Y cómo te ves, Noelia, en un momento que dices, esto lo tengo que plasmar? ¿Cómo surge y cómo fue el proceso? Porque no habías escrito, ¿este es tu primer libro o habías escrito algo antes? No, es mi primer libro. Es el primero, o sea, que Sí. cuéntanos, porque hoy día del libro, pues cómo surge un libro, ¿no? Es el mejor momento para contarlo. Desde luego que sí, efectivamente, feliz día del libro a todos, porque lo quería haber dicho al principio, pero no lo he dicho. Nunca es Y nada, tarde. pues la verdad es que, a ver, yo siempre había querido escribir un libro. Yo llevo años diciendo, voy a escribir un libro, voy a escribir un libro. Y he empezado alguno, pero al final me he desmotivado y lo he dejado. Ujú. No me estaba llenando lo que estaba hablando, lo que estaba contando en las páginas. Yo siempre he escrito, pues bueno, pequeños textos, poesía, cosas así, siempre me había gustado. Y la verdad es que de repente, como era tan surrealista todo lo que estaba pasando y demás, toda la unidad lo conocía, mucha gente de fuera que se lo contaba, de fíjate qué situación, no sé qué. Y me decía todo el mundo, jolín, es que esto que me cuentas es que porque me lo estás contando y te voy a creer porque me lo estás contando. Y si Pero no, esto, si no, me suena a película. Me suena que esto es un argumento de, vamos, o sea, de película. Y esto parece, esto para escribir un libro, esto es para escribir un libro, para hacer una película. Me lo dijo tanta gente, de verdad, tantas personas me lo ¿qué dijiste? Voy a tener que hacerlo, ¿no? dije, pues efectivamente, es que es para escribir un libro. O sea, porque yo la peli, siempre lo digo, la peli no puedo hacerla, pero Bueno, nunca, no digas lo nunca están que nunca mirando, lo se están sabe. mirando. Por eso lo digo ahí, porque cabe la posibilidad, están mirándose ahí, nunca se sabe. Por eso, Entonces, por eso. efectivamente, es que este caso recoge muchas situaciones pequeñas, de mentiras que creo que deben ser conocidas. Entonces, siempre había querido escribir un libro y dije, ¿qué mejor manera de escribir un libro que el argumento sea algo en lo que yo creo, en lo que estoy trabajando y que además puede ayudar a muchas personas? Y bueno, de momento está yendo muy bien la cosa, la verdad, y muchas mujeres me escriben, me preguntan dudas, como que quieren saber mi opinión respecto a sus situaciones, porque dicen, pues es que esto que he leído el libro y me recuerda a lo que yo estoy viviendo. Claro, Entonces, ¿tú qué opinas? Entonces, gracias a lo mejor al escribir el libro, hay mujeres que están leyéndolo y se están sintiendo identificadas. eso es. Entonces, gracias a sentirse identificadas, a lo mejor, obviamente, no van a llegar a esta situación probablemente nunca, porque de todos los casos es el más enrevesado que he tenido muchísimos. Pero unas mezclas de estos sí que lo pueden tener y siempre va a ir a peor, siempre va a ir la cosa peor. Entonces, que se detecten, se vean identificadas y a lo mejor se animen a dar el paso de denunciar y de salir de esa relación tóxica que puede Ujú. convertirse más adelante en algo peligroso, pues creo que es el mejor motivo por el que podía escribir un libro. Y de momento está funcionando y me encantaría que llegue a muchísimas más personas y poder ayudar. Y cualquier persona que me quiera escribir por aquí, por ejemplo, por mi página web, por cualquier lado, yo estaré también encantada y responderé a lo que quieran. Eso es buenísimo, Noelia, porque además nosotras cuando te conocimos, cuando conocimos tu libro, pensábamos precisamente que el valor de escribir una historia basada en lo que tú has vivido y sobre todo desde tu óptica de profesional, ¿no? De policía que ha atendido casos, podía ayudar sobre todo. Creemos que tiene que ser una herramienta poderosísima y por eso queríamos darle voz en Generando Redes, ¿no? Porque nos parece muy importante la labor que hay, no solo de verbalizar lo que tú has vivido y la situación y contextualizar y, digamos, prevenir y sensibilizar, sino el hecho de ayudar a mujeres a que se detecten, se identifiquen en situaciones, ¿no? Porque lo decíamos al principio,
muchas veces ya no es porque no quieran denunciar o porque no quieran dar el paso de pedir ayuda, es que no se identifican con lo que les está pasando. Hablábamos antes de la normalización, ¿no? Cuando uno está tan Sí, metido en una situación así, la autoestima está por los suelos, estás anulada como persona, no acabas de identificar que realmente lo que te está pasando no es normal, ¿no? Y cuando lo efectivamente. estás viendo, te lo está contando otra persona. Nosotros en la asociación lo hemos detectado muchas veces en los talleres grupales, ¿no? Una persona que habla con otra y cuenta su experiencia, a lo mejor en ese momento puntual, a otra persona le está abriendo los ojos porque dice, ay, lo que está contando es algo que a mí me pasó y yo pues lo vi como que era algo que, como que lo deja Sí, pasar, ¿no? Entonces es muy sí. importante el trabajo que tú has hecho. Creo que es fundamental que las personas lo conozcan, por eso nos parecía muy importante darle voz desde Generando Redes, porque es muy importante que, que el valor de lo que tú estás comentando, que haya una mujer que haya leído el libro y que haya dicho, ah, ostras, que esto soy yo en otro momento, ¿no? Y en ese Sí. momento es cuando se identifican y cuando pueden empezar a pedir ayuda, ¿no? Porque al principio es eso. Es muy difícil que cale el mensaje si estás hablando como en otra dimensión, ¿no? Sí, efectivamente. Yo creo que también no es lo mismo que cuente la historia cualquier persona muchas veces, porque puede ser igual de real que lo que estoy contando yo. Y eso es Eso así, es. pero al final, efectivamente, es como el ejemplo que he puesto antes. Si alguien que trabaja en un banco te habla de una hipoteca, pues dices, le tienes más en consideración, aunque a lo mejor yo por lo que seas he estudiado mucho y sé de hipotecas, pero dices, como que parece que te toman más en serio. No porque me merezca yo más seriedad que una víctima, que la víctima creo que es la primera persona que debe ser escuchada, entendida y oída. Pero es cierto que muchas veces por ser policía, eso es así, te tienen más en consideración. Y estás Ujú. hablando de una labor policial que tanto hago yo como hacen todos mis compañeros, porque aunque yo me haya dedicado a este tema de violencia de género, cualquier persona de mi unidad ha atendido los casos con la mayor profesionalidad. Entonces, un libro escrito por alguien que se dedica a eso y da esa protección, creo que de ahí viene la importancia de él. Y si con ello puedo hacer llegar este mensaje a las personas que necesiten esa ayuda, tanto mujeres como hombres, por supuesto, pues yo encantada de la vida. Qué bueno. Noelia, ¿y cómo has vivido? Tú te llevas bueno, esto lo preguntamos siempre porque es difícil desvincularse emocionalmente de muchos casos, ¿no? O sea, al final, ¿cómo se trabaja a nivel profesional? Porque este caso te impactó, lo plasmaste en un papel, quizás también a lo mejor a la hora de escribirlo fue terapéutico también para ti, ¿no? Porque el hecho muchas veces de plasmar todo lo que has vivido, que a ti también te ha generado pues unas situaciones muy tensas, entiendo, ¿no? Porque muchas veces generas vínculos con las personas a las que estás atendiendo y al final, aunque seas policía muy profesional, obviamente eres persona y tienes emociones y sentimientos detrás. ¿Cómo trabajas eso para intentar de alguna manera desvincularte de la parte más emocional? Pues a ver, efectivamente también hay cursos que hacemos para aprender eso y sobre todo al final lo aprendes con la práctica, ese me tengo que desvincular porque no solo en violencia de género, o sea, Todo. nosotros la policía vamos a muchas situaciones, un accidente laboral que ha muerto una persona en el momento, un infarto que le ha dado un hombre y se muere en la calle, quiero decir, situaciones muy extremas o una Mm. pelea, un atraco, quiero decir, vamos y no sabemos lo que nos vamos a encontrar. Entonces, si cada día, una de las cosas que más me gusta de mi trabajo es que cada día es diferente, no sabes lo que va a pasar. Pero claro, hay veces que de una intervención complicada hay un resultado bueno o una persona que se quiere suicidar y tú le ayudas, esa tensión tú la vives. Y como no aprendas a desvincularlo, pues imagínate lo que te llevas a las espaldas. Pero es cierto que aunque la mayor parte de las situaciones lo conseguimos desvincularnos, hay veces que es inevitable. Entonces, uno de los métodos que siempre nos dicen que tenemos que hacer es para afrontar los malos ratos que pasamos en el trabajo o situaciones tensas, es contarlo no Ujú. guardárnoslo dentro, como cualquier cosa. Llegas a casa y se lo cuentas pues a tu pareja o lo hablas entre los compañeros, te desahogas, ¿no? Entonces, porque si lo guardas dentro, en plan, soy súper fuerte y soy un super poli, Ya. superpolis podemos serlos todos, aunque nos afecten las cosas, porque eso no quita una cosa para la otra.
Entonces, creo que lo que mejor podemos hacer en cualquier ámbito, cuando algo nos marca, sea laboral, sea una violencia de género, sea cualquier cosa, es soltarlo, contárselo a alguien. Puede ser tu pareja o un desconocido que acabas de ver por la calle, pero tienes que tratarlo. Eso es lo primero. Sí, soltar, compartir, eso, en todo, yo creo que eso en todas, como dices, en todas las profesiones y a todos los niveles, ¿no? El verbalizar el que lo que te pase, porque nadie está exento de que en un momento puntual vivas algo que te afecte especialmente y tengas que desde luego que no se quede dentro y que no se enquiste. Sí, porque No, todos. claro que sí, por supuesto. A quién le recomendaríamos la lectura del libro? Yo creo que a todos, pero a alguien especialmente, Noelia, ¿en quién estás pensando? Pues no estoy pensando en nadie. No estoy pensando en nadie, es que es así, porque Está abierto a por todos. sí, es que, o sea, podría decir, por un lado, a las mujeres que puedan pensar, esto que estoy viviendo puede tratarse a lo mejor de violencia psicológica, de un tipo de violencia Ujú. de género, pues, por supuesto, ¿no? Esas mujeres, por supuesto. Pero es que el resto de la sociedad creo que es la que más me preocupa, porque si el resto de la sociedad no conoce lo que es este tipo de violencia, el miedo que pasan las mujeres, lo que llegan a hacer las mujeres, o sea, como muchas veces yo escucho, es que esta mujer, si realmente le pasara eso, le habría dejado, le Claro. habría, o no haría esto, Si aguantas porque quiere o porque está ahí, pues porque no. sí, o por qué llega a hacer esto. Es que fíjate lo que ha hecho, eso seguro es que es mala porque ha hecho esto. O mira lo que ha dicho. Entonces, yo quiero que lo lea el resto de la sociedad para que realmente vean cómo va evolucionando la mente de una mujer, en este caso, para llegar a estar tan hundida en la miseria. Y cuando llega a estar tan hundida en la miseria, es capaz de hacer cualquier cosa para salir de esa miseria, cualquier cosa. Entonces, el resto de la sociedad quiero que reflexionen con el libro. Y lo he escrito de la manera que lo he escrito para precisamente que reflexionen en qué es juzgar, por qué sí, por qué no. Entonces, para todo el mundo, para todo el mundo. Desde luego que sí, nosotros nos lo hemos apuntado muy bien, lo vamos a recordar, un currículum perfecto. Hablábamos al principio del currículum perfecto de Noelia y del currículum perfecto del libro. Es fácil adquirirlo, imagino, ¿no? O sea, tienes una página web donde la gente, de todas maneras, nosotros al finalizar el vídeo siempre vamos a dejar la referencia a tu página para que contacten contigo si alguien tiene algún problema, no lo encuentra, que yo creo que va a ser complicado, pero bueno, que me imagino que será fácil de adquirir, ¿no? Sí, lo pueden comprar por cualquier, o sea, desde la editorial, librosindie.com, pero también lo pueden comprar en Amazon, en Casa del Libro, en cualquier librería por encargo lo van a tener. En Casa del Libro actualmente no está en librerías físicas, sí por encargo también, y en Amazon de un día para otro te llega a casa, que eso yo siempre digo a través de la editorial o a través de Amazon. Los que viven en Colmenar Viejo también lo venden aquí en el Alcampo y en la librería del Mirador, que lo venden, que también están allí físicamente los libros, pero ya te digo, para todo el mundo, incluso lo venden en Ecuador, en Estados Unidos, México y próximamente en Argentina. Madre mía, Entonces, Noelia ha pegado el salto ya, si no le ha dado tiempo a correr tanto, ¿no? ¿Cómo has hecho? pues no lo Y sé, eso, pero mérito doble, porque ha sido en plena pandemia, ¿no? O sea, que tú imagínate, no llega a ser sí, así y está ya dando la vuelta al mundo. pues sí, algo así. Tengo la semana que viene una entrevista también así, un directo por aquí, por Instagram, con un chico desde Miami. Así que Para, muy bien. No tenía para que en veas. Perú. Sí, la verdad es que en Perú no se vende el libro, pero bueno, al final hablar del tema siempre, por eso digo que Es estoy abierta para hablar con cualquier persona de este tema. Es fundamental y además lo que tú dices, ¿no? El valor de que te ofrezcas generosamente también a compartir tu conocimiento a muchas personas que probablemente, bueno, pues por miedo, por no saber a quién, no por miedo, sino por no saber a quién recurrir, ¿no? Muchas veces Eso. te remuerden o te persiguen dudas, no sabes cómo enfocarlos, ni estás pensando bien o no, y no sabes a quién recurrir, pues tenéis a Noelia que se ofrece a contaros y a escucharos, ¿no? Para intentar orientaros eso en su labor policía 24 horas, que veo que no desconectas porque si ya te ofreces, ya te vas a tener ahí consultas por Instagram, pero Sí, yo que, lo que suelo hacer sobre todo, efectivamente, saben esas personas que no saben a quién claro, consultar, yo a lo mejor les facilito, aparte
de si necesitan que les dé algún consejo o una opinión personal o lo que sea, yo les suelo facilitar pues o teléfonos de contacto o incluso de asociaciones y demás, Claro. que eso les Que pueden ayudar eso muchísimo más que yo. es que es fundamental muchas veces y nosotros también insistimos mucho en eso, en que todos, por eso hablábamos un poco de lo importante que es que toda la sociedad, todas las personas afectadas o no directamente en primera persona que lo estén viviendo ahora, que leamos libros, que leamos el tuyo, que nos concienciemos, porque no sabemos en qué momento vamos a tener que necesitar, no porque nos pase en primera persona, pero siempre ponemos el ejemplo de, puede ser una amiga, puede ser una vecina, puede ser una prima, ¿no? Que en un momento puntual te pida ayuda y y hay personas que, digamos, se bloquean porque no saben qué consejos tienen que dar, ¿no? Y nosotros como profesionales, de alguna manera, tenemos la obligación de informar al resto de las personas, a darles herramientas, ¿no? Para que no miren a otro lado, que no sea por... Porque muchas veces yo quiero pensar, soy optimista, quiero pensar que la gente no mira a otro lado o no quiere saber del tema porque seamos malas personas, sino muchas veces porque te superan las situaciones y no sabes qué consejos darles, ¿no? Entonces, es importante que todos tengamos una mínima conciencia, una mínima formación y que tengamos incluso, pues eso, los recursos, que nos suene un 016, un 091, un 090, quiero decir, teléfonos, herramientas, recursos que de alguna manera, de forma rápida, podamos decir, oye, pues llámate o haz, ¿no? Porque el bloqueo hace que muchas veces nos impida ayudar, ¿no? Y nos convierte en seres completamente insolidarios, cuando realmente a lo mejor no es por eso, sino es por falta de herramientas, ¿no? Entonces es importante que estemos todos, pues eso, leyendo tu libro, este libro que nos informemos, que nos empapemos, que es un problema social que nos afecta a todos, como siempre decimos, ¿no? No solo las que lo viven en primera persona, sino que al final esto es un problema de todos y de todas, ¿no? Sí, es un problema a nivel global y creo que es importante lo que tú dices, porque mucha gente todavía sigue con la creencia de cuando ve o presencia unos malos tratos de que se está metiendo donde no le llaman. Eso es. Y eso es algo también básico de, no, es que sí te llaman, porque si no estás ayudando, estás ayudando al agresor, o sea, siempre estás ayudando a Eres alguna. cómplice, ¿no? Eres cómplice, como Estás decimos. permitiendo que el agresor se salga con la suya. Entonces, cuando los presencias, ya quieras o no quieras, ya estás involucrado. Ya tienes que decidir tú en qué lado. Entonces, claro, si alguien no lo ve desde ese punto de vista, dice, no, no me meto, pero sí, es que te has metido. Entonces, ya tienes que hacer algo. Entonces, eso es importante, también lo hablo de ello en el libro. Es importante que la sociedad se conciencie, que conozca, y lo que tú dices, una persona cualquiera, yo que sé, un familiar, un amigo, el que más te quiera del mundo, da igual, si no sabe cómo funciona todo esto, no te puede ayudar. Entonces, aparte del bloqueo que comentabas, es lo que te digo, si a mí me piden información mi mejor amigo de, de una hipoteca, pues yo le voy a decir, mira, lo siento, pero no sé, pero es que ahora en vez de decir no sé, te dan un consejo probablemente orientado al fracaso. En vez de decir, pues no sé, consulta mejor a quien sepa. Con Eso esto es. lo estamos viendo ahora en televisión, que habla todo el mundo del caso, que no lo voy a decir. Me Eso parece bien es. para que se conozca y la gente también se pueda sentir identificada, pero no me parece bien el espectáculo mediático en el que todo el mundo habla y se cree experto en la materia. Cuando hay profesionales como tú, como gente que se dedica, que sabe, que lleva muchos años estudiando, que entonces dice, jolín, entonces ¿para qué estamos los demás? Que le vayan allí a la televisión y se resuelve todo el problema, Y ¿no? se resuelve todo el problema. Esto es. O sea, quizás no es el espacio, como bien dices, ha sido, y todos sabemos de lo que estamos hablando, obviamente, pues está muy bien que al final ciertas situaciones y ciertos medios de comunicación alienten para que se hable del tema y que al final la gente se empiece a verbalizar algo y empiece por lo menos a cuestionarse algo que en su momento era como, bueno, esto es un problema de todos, no me afecta. El problema no Sí, es tanto el qué, sino el cómo, no es tanto el cuándo, sino el dónde, ¿no? O sea, exacto. cómo se está haciendo un poco todo, pero bueno, al final vamos a intentar en la medida de lo posible que los profesionales de alguna manera pues intentemos llevarnos o intentar reconducir el mensaje para que al final no se creen Sí. esos dobles juicios y se confunda más todavía, porque al final esto se está convirtiendo en un juicio de verdades y mentiras del cuándo, del cómo y Y yo escucho digamos, como, todo tipo de sí, situaciones que dicen, ella es una mentirosa. Pues venga, pues ahora sí, porque mira, fíjate, ha salido la red declaración, tal, no sé qué. Y ya dices, y ya claro, otra vez más,
yo sí la creo y probablemente pues ha sufrido un montón de situaciones, pero que al final se está haciendo un circo en el que todo el mundo opina, todo el mundo juzga y otra vez lo que tú dices, el lado bueno que muchas mujeres pueden sentirse identificadas al ser un personaje público que lo cuenta y además a través de un medio que ve mucha gente, Ujú. pues bien, pero claro, lo que tú dices, el lado malo, pues todo lo que acabas de El comentar. contexto, el contexto que, digamos, de alguna manera, pues lo convierte todo en un espectáculo más que en un tema para profundizar, ¿no? Y para Sí, analizar así realmente. es. Pero bueno, nosotros de momento, mira, en este espacio pequeño hemos intentado en esta hora reflexionar y te agradezco muchísimo, de verdad, Noelia, te agradezco muchísimo que nos hayas cedido esta orilla de tu tiempo, que nos hayas abierto los ojos a una realidad desde tu punto de vista como profesional, como policía. Por supuesto, agradecerte también todo el trabajo que sabemos. Nosotras desde la asociación sabemos todo el trabajo que hacéis, es fundamental la colaboración de las entidades como la nuestra con fuerzas y cuerpos de seguridad, porque al final sois los que estáis, bueno, pues en primera línea atendiendo en esas situaciones de crisis, ¿no? De emergencia, donde los demás no podemos atender porque no estamos 24 horas, pues estáis vosotros y os agradecemos muy mucho de verdad el trabajo que estáis haciendo, cada vez más la especialización que estáis adquiriendo, porque es verdad y eso ese mensaje que de verdad cale, ¿no? A todas las mujeres que están atravesando por situaciones así, estáis en las mejores manos cuando dais el paso de poder denunciar porque ellos están formándose para vosotras y creo que es muy importante que por lo menos les deis la oportunidad de tenderos esa mano. No desconfiéis de verdad de todo de todo el dispositivo que hay a vuestra disposición. Y además Noelia nos lo va a contar y os recomendamos, desde luego, nosotras lo vamos a hacer, leer el libro, porque a partir de las historias que ella ha vivido, pues vamos a aprender muy mucho. Así que, oye, y ya para terminar, ¿te ha enganchado ya a escribir y habrá una segunda o esperamos primero, nos dejamos un tiempo que tienes a la Peque también y ya veremos a ver cuándo llega la segunda? Pero ¿te lo Sí, lo planteas? tengo, ¿Has cogido? ¿Lo tienes tengo en en mente mente? la segunda, también es un caso de violencia de género, que no voy a hablar obviamente de él porque todavía ni empiezo a escribirlo, pero lo tengo en mente. Lo que pasa que Pero lo tienes efectivamente en... entre el curso de ascenso, que aparte de las clases hay que estudiar un montón, y mi pequeña, el poco tiempo que tengo es para ella. Entonces, el libro está, lo que no sé si tardaré, como este libro que tardé como 3 años en escribirlo, porque claro, iban pasando más cosas además y demás. Claro. Y lo que no sé si lo escribiré para el año que viene o dentro de 3 años, pero Bueno, en mente sí. ahí está en mente que eso es lo importante. Lo importante también es que, bueno, en su día ya pudiste sacar esta historia que has compartido con todos, y además en tiempos de pandemia, que eso tiene doble mérito. Así que te deseamos muchísimo éxito, Noelia. Nosotros te vamos a seguir bien la pista. Por supuesto que nos haremos con el libro porque estamos convencidas de que tenemos mucho que aprender y con casos como el que expones en el libro seguro que aprenderemos mucho más. Te damos de verdad mil gracias desde Generando Igualdad, desde Generando Redes. Vamos, nos seguiremos la pista, ¿vale? Sí, Porque también. seguro, y además en breve te escribo porque probablemente hagamos otra cosita y me gustaría contar contigo también, si el tiempo y tu peque y tus cursos lo permite, pero bueno, seguro Sí, un ratito para que estas cosas siempre me gusta sacar, genial. me gusta y creo que es interesante. Pues estaremos ahí pendientes de escribirnos y nada, Noelia, mil gracias de verdad de corazón, que Mil muchísimos gracias a éxitos. vosotros. Nada, muchísimas gracias, que muchísimos éxitos apuntaros un currículum perfecto. Lo vamos a dejar todo anotado y nos vemos muy pronto, Noelia. Pues muchísimas gracias, de verdad. Me ha encantado hablar Gracias, contigo. gracias a ti, seguiremos hablando. Cuídate Muy bien. mucho y dale besitos a la Peque, ¿vale? Yo se los doy de tu parte. Un abrazo fuerte. Muchísimas gracias y gracias a todos por acompañarnos. Hasta pronto. Gracias. Chao. Hasta luego. Chao.